Listo, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos este perfil de viga y tenemos una carga que es de 150 kN saliendo perpendicular al plano que Y. Realmente sería pues este punto. Aquí le dibujamos pues, para visualizarlo un poco, pero él es perpendicular a este plano que Y. O sea, sería prácticamente un punto, lo que veríamos ahí, donde está la carga, pero la carga va saliendo. Entonces nos dice que determinemos los esfuerzos en los puntos A, B, C y D. Listo. Entonces, acá lo que primero que hacemos pues es determinar el centro de gravedad de esta figura. Para eso pues necesitamos nuestras coordenadas X y Y a partir de un punto de referencia. Entonces lo primero que hacemos es ubicar nuestro punto de referencia. En este caso lo ubicamos acá para que todas nuestras coordenadas queden positivas, tanto en Y como en X. Y empezamos entonces, dividimos la figura en 6 rectángulos. Y empezamos, calculamos el área del rectángulo 1, tenemos 0,2 por 0,35. Entonces sería nuestra área. Ahora, ¿cuánto nos debemos desplazar en el eje X para llegar al centro? Entonces empezamos a sumar 0,3 más 0,1 más 0,15 más 0,2 más 0,1 más la mitad de 0,2, que es lo que tenemos expresado acá. Luego, en el eje Y, ¿cuánto tenemos que desplazarnos para llegar al centro? Entonces empezamos a subir 0,25, 0,4, 0,35, 0,2 y la mitad de 0,35, que es lo que tenemos expresado acá. 0,35 sobre 2. Luego entonces hacemos la multiplicación de área por X barra y área por Y barra, que son los valores que obtenemos acá. Realizamos la misma operación para los otros rectángulos, entonces tenemos que este rectángulo tiene 0,65 por 0,2 y que para llegar al centro, pues yo debo subir en el eje X, perdón, tengo que ir 0,3, luego 0,1 y la mitad de 0,65, que es lo que tenemos expresado acá. Y para el eje Y tengo 0,25, 0,4, 0,35 y la mitad de 0,2, que es lo que tenemos acá. Multiplicación. Siguiente rectángulo, el rectángulo 3, tenemos que tiene 0,35 por una longitud de 0,55, una base. Y para llegar en el eje X, pues es simplemente la mitad de 0,55. Para llegar en el eje Y es 0,25 más 0,4 más la mitad de 0,35. La multiplicación que tenemos acá. Luego para el rectángulo 4, tenemos que es 0,4 por 0,85, que es la base completa. Y para llegar en el eje X, pues sería el 0,3 que tenemos acá, coincide con esta línea, 0,3 más la mitad de 0,85. Y para el eje Y sería 0,25 más la mitad de 0,4, que lo tenemos acá. Siguiente rectángulo, el 5, tenemos que tiene una altura de 0,17 y que está ubicado con respecto a esta línea, aquí, en 0,2 más 0,1, entonces tendría 0,3 y 0,17, que es lo que tenemos acá. Para llegar en el eje X, pues entonces 0,3, 0,1, 0,15 y 0,2 para llegar hasta acá y la mitad del 0,3 que tenemos en esta parte. Y para llegar en Y, 0,25, 0,4 y la mitad del 0,17. Para el rectángulo 6 tenemos 0,2 y de base y una altura de 0,25. Para llegar en el eje X, pues podemos sumar todo, incluyendo el 0,1 hasta acá, y le restamos el valor de 0,2. Entonces lo que tenemos acá, tenemos la suma de todo, menos 0,2 sobre 2, o sea, al quitarle 0,1 aquí, nos da la distancia que hay desde el punto de referencia hasta la mitad. Para el eje Y, pues simplemente sería la mitad de 0,25. Hacemos la multiplicación y obtenemos los valores. Ya teniendo las áreas, hacemos la sumatoria de áreas, el X barra por área, hacemos la sumatoria, el Y barra por área, hacemos la sumatoria, y obtenemos el X barra total y el Y barra total. Quiere decir que ya tenemos las coordenadas, cuánto en X y cuánto en Y, para ubicar exactamente el centro de gravedad de esta figura. Lo ubicamos acá, entonces aquí podemos observar, subimos desde este punto hasta acá, 0,603, aquí está la línea un poco más larga, pero está medido solo hasta acá, 0,603, si ustedes lo observan aquí hay 0,65, 0,63 sería aproximadamente ahí, y este sería de 0,67. Ya tenemos ubicado el centro de gravedad, ese es el punto donde vamos a trasladar esta fuerza y sobre los ejes que se van a generar los momentos. Entonces, pasábamos ahora a hallar los momentos de inercia. Estos momentos de inercia hay que hallarlos con respecto al eje X y con respecto al eje Y.
Iniciamos con respecto al eje X. Entonces, con respecto al eje X, tenemos que 1/12 de base por altura al cubo. Entonces, tomamos la base en X y la altura en Y. Y nos queda la altura cubo por el área, el Y minúscula menos el Y mayúscula elevado al cuadrado. Reemplazando los valores de cada uno de los rectángulos que dibujamos, pues vamos a obtener estos momentos de inercia que al sumarlos nos van a dar 0,1115 metros a la 4. Listo, entonces aquí simplemente vamos reemplazando la base, la altura, y como ya tenemos el Y barra minúscula y el Y barra mayúscula, pues vamos haciendo el reemplazo en cada uno de ellos a partir de la tabla anterior. Ahora lo vamos a hacer con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, la variación es que ahora es 1/12 de la base al cubo por la altura. Y ya no es el Y barra y el Y barra minúscula y el Y barra mayúscula, sino X barra minúscula y X barra mayúscula, que también los tenemos en la tabla. Reemplazamos en todos los valores teniendo en cuenta que ahora la base que está en X va a ir al cubo y la altura que está en Y no va elevado a ningún valor. Entonces reemplazamos teniendo en cuenta esa variación que hay de la fórmula con la anterior, que es base que no va elevado y altura que va elevado a la 3. Entonces ahí se hace la variación del momento de inercia. Obtenemos las distancias, entonces ya tenemos los X barra minúscula, X barra mayúscula. Sumamos todos los momentos de inercia obtenidos y nos da 0.07754 metros a la 4. Listo, entonces ese sería el de los momentos de inercia, entonces, con respecto al eje Y con respecto al eje X, que son los que necesitamos nosotros para nuestra fórmula, porque nuestra fórmula está mx sobre ix y my sobre iy. Por este caso, porque nuestra fuerza se encuentra en z. Procedemos entonces ahora a tener entonces con los datos el cálculo de los esfuerzos en cada uno de los puntos. Entonces aquí vamos a revisar, ya tenemos el área de la tabla, tenemos el ix, el y total, el momento en x que lo calculamos, entonces teniendo en cuenta que si este es nuestro eje x, la distancia que hay desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es E, sería la suma de todos estos, que nos da 1, menos el 0.603 que nos dio la distancia de aquí hasta acá. Y eso nos da 59.550 Nm. Ahora, para allá el momento con respecto al eje Y, la fuerza está ubicada acá y la distancia que hay desde el eje hasta aquí es exactamente la misma del X barra que ya determinamos. Y eso nos da 100.500 Nm. Procedemos entonces a revisar los puntos. Entonces vamos a mirar, nuestro momento en X quedó en esta dirección porque como la fuerza va saliendo, tiende a que el punto A y el punto B salen y el punto D y el punto C entrarían por efecto de este momento. Y por efecto del momento en Y, el punto A y el punto D salen y el punto B y C tienden a entrar por este giro. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a revisar los signos. Primero que todo tenemos el P sobre A, pero ese es efecto de esta fuerza. Como esta fuerza está saliendo, todos los puntos A, B, C y D van a estar en tensión, van a estar tratando de salir. Entonces, todos van a ser positivos, como los observamos acá. Pero para cada uno de los puntos sí va a haber una variación con respecto a los momentos. Entonces iniciamos con el esfuerzo en A. Entonces, con respecto al momento en X, el punto A tiende a salir, quiere decir que va a estar en tensión, positivo. Y con el efecto del momento en Y tiende a salir, va a estar también positivo. El punto B, con el efecto del momento en X tiende a salir, que sería positivo, pero con el efecto del momento en Y tiende a entrar, entonces sería negativo. Ahora el punto C con el efecto del momento en X tiende a entrar, sería negativo, y con el momento en Y tiende a entrar, o sea que está en compresión en ambos, negativo y negativo. Y el punto D con el momento en X tiende a entrar, y con el momento en Y tiende a salir, entonces sería negativo con el momento en X y positivo con el momento en Y. Como ya tenemos los valores calculados, pues simplemente vamos a reemplazar valores de fuerza, valores de área, valor de momento en X, distancia. Entonces, importante la distancia porque es la distancia que hay desde el eje hasta el punto que estamos analizando. En este caso, pues sumamos todo, vemos que hasta el punto A, toda la altura desde el punto de referencia mide 1.2, le restamos el 603 y obtenemos la distancia que hay desde el eje hasta el punto A. Para hallarlo en la distancia con respecto al eje Y, pues tenemos toda la distancia que es 0.67 y sumamos aquí 0.3 más 0.1 para llegar a A, restamos eso y obtenemos esta distancia de acá.
Lo mismo vamos a realizar en los otros puntos. Entonces si vamos para el punto B, pues la distancia sería la suma de todo hasta el punto B, todas las alturas, y le restamos el 0,603, que lo tenemos acá. Perdón, acá. En el 1.55 menos el 6.03. Y para hallarlo con respecto al eje Y, pues sería la suma completa de todo que tenemos acá menos el 0.67 que lo tenemos acá. Aquí vamos obteniendo los valores de esfuerzo. Entonces nos da en el primero 0.848, en el otro 0.322, menos 0.488 y 0.48. Todos en megapascales. Listo, entonces tenemos acá ya cada uno de los puntos del momento. Vamos entonces a revisar cómo podríamos calcular el eje neutro en el cual los esfuerzos son 0. Para eso, pues entonces tenemos que hacer el siguiente análisis. Tenemos todos los esfuerzos. Para poder determinar un punto donde el esfuerzo sea 0, pues la línea tiene que cortar. Y aquí, como podemos observar, si tomamos entre A y D, no va a cortar porque ambos nos dieron positivos. Si tomamos entre B y C, sí va a haber un corte porque nos dio uno positivo y uno negativo. Hacemos el triángulo de la manera que habíamos explicado, entonces lo que hacemos es trazarle la paralela para que quede a partir de este punto y podemos hacer la relación de triángulos. Entonces aquí en este caso yo digo CS, que es este cateto, es a 0,48, o sea, el opuesto o el adyacente sobre el opuesto, en este caso aquí, sería igual al adyacente, que lo tenemos acá, toda la medida de 1.53, sobre el opuesto, que sería la suma de los dos. Aquí no se colocan ya con el signo, sino se colocan solo los valores para poder determinar la distancia. ¿De dónde salieron estas distancias? De 1.53, de 0.95 y de 0.982. Como pueden observar aquí, hay un triángulo rectángulo y esta línea roja sería la hipotenusa. Entonces, si aplicamos Pitágoras, tenemos un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada, obtenemos estas distancias. Así obtuvimos las distancias que están en rojo y la distancia que está en azul, que son las que están representadas aquí. Puntos AD, punto BC y punto DC. Listo, entonces este punto no hubo cruce, por lo tanto ahí no va a haber un esfuerzo 0. Pero en el BC sí hay un punto y ese punto nos dio 0.936 a partir de C. Entonces medimos el punto a partir de C y ahí colocamos el punto. Ahora, tomamos otros dos puntos donde nos dé un valor positivo y un valor negativo. En ese caso sería en D y en C, porque ya vemos que este da positivo, este da positivo, este da positivo, quiere decir que aquí se está estirando y solo hay compresión en esta parte. Entonces, a partir de dónde empieza la compresión. Entonces tomamos el punto D y el punto C. Hacemos la misma relación, entonces tenemos un valor de 0.488 positivo, un valor de 0.48 negativo. Trazamos la paralela, sumamos los dos valores al trasladar este para acá y tenemos los dos triángulos. Entonces decimos RC, o CR en este caso, es a 0.488, como el de 0.982 es a la suma de los dos. Entonces aquí tenemos adyacentes opuesto como adyacentes opuesto. Despejamos y nos da que de CAR hay 0.491. Entonces de este punto acá hay 0.491. Lo tomamos de aquí, acá. Y podemos determinar entonces que por acá pasaría nuestro eje neutro. Entonces esta sería la línea de esfuerzos 0. De aquí para acá todo es tensión. Y de aquí para acá todo es compresión, como nos dio acá. Entonces aquí podemos observar que aquí tenemos compresión. Y este sería el procedimiento para calcular una carga excéntrica aplicada sobre una figura asimétrica.